Ahí, esa pregunta que tú haces es muy, muy interesante porque yo creo que es para nosotros ha sido el gran aprendizaje en este proceso. Es importante decir que esta experiencia de aprendizajes colectivos, un aprendizaje colectivo no lo hace una única persona, ¿cierto? Sino es un gran conglomerado de personas. La educación popular habla de tomar los saberes de los sujetos y ponerlos colectivamente. Pero la educación popular en un momento se planteó también desde una visión absolutamente contestataria, ¿cierto? Y digamos que en perspectiva de resistencia. El vincular la educación popular a una mirada de la complejidad, el aporte que le ha dado es generar unas dinámicas donde el poder es decir, no tiene que ir en contra de, ¿sí? Sino el poder es un poder vinculante, ¿sí? Es un poder que vincula al otro independientemente de lo que el otro piense, ¿sí? Independientemente de lo que la otra persona piense, ¿sí? Puede vincularlo, porque se entiende que lo que estamos haciendo acá es construyendo desde la diferencia. Estamos construyendo desde el no estar de acuerdo, ¿sí? Porque es que estamos organizados socialmente para no estar juntos, para discriminar, para no valorar lo del otro. Así estamos organizados así. Y una transformación de aprendizajes colectivos lo que nos debería dar es justamente, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, es darnos cuenta que pensamos distintos y que en algún momento hasta podemos estar en lugares políticos, sociales, económicos diferentes, ¿sí? Y el aprendizaje colectivo, ¿qué es lo que nos tiene que arrojar? Pues un dinamismo tal que nos permita acercarnos porque pertenecemos a la misma especie. Eso lo vamos a ver en un ratico. ¿Qué es eso de la especie? Entender que somos parte de la misma especie y que estamos en relación con otras especies. Una cosa es lo que uno vive, ¿cierto? Y otra cosa es poder descifrarlo y luego poder comunicarlo, ¿sí? Son tres fases distintas, ¿sí? Una cosa es lo que yo siento, luego poder decirme a mí misma por qué siento lo que siento y luego poder decirle a otros que estoy sintiendo tal cosa, ¿cierto? Y además ponerlo en un lenguaje tal que haga posible que de alguna manera, así como habla Auswell, que de alguna manera pudiéramos conectarnos para que haya algún tipo de simbología o de signo o de significación que sea mutua, y entonces como que entramos en un enlace de significación de alguna manera colectiva, no común, porque lo común homogeniza, lo común no debe existir de la manera como nos lo han enseñado. Cuando nos dicen, es que debemos tener un lenguaje común, no, espérate, debemos tener un lenguaje de concurrencia, ¿sí? Porque es que todos pensamos distintos, venimos de experiencias distintas, cada uno de los seres humanos que está aquí, cada uno de los que estamos acá, tenemos diferentes voces que nos habitan, ¿cierto? Porque es que cada uno de nosotros ha sido constituido de una estirpe distinta, de una familia, de un hacer, de una tradición cultural, de un padre y de una madre, de un abuelo y de un antepasado, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que tuve un tatarabuelo que era negro, ¿sí? Entonces, por la familia de mi padre hay gente negra. Y por la familia de mi madre, todos somos cholos, indios, indígenas. Claro, y entonces allí hay todo, claro, hay una serie de voces que nos habitan. Entonces, si cada vez somos más conscientes de esas voces, podemos encontrarnos de alguna manera muy particular para encontrarnos con los otros. La conciencia de la relación con los otros o la manera como me relaciono con los otros y con las otras habla fundamentalmente de cómo me entiendo a mí mismo, ¿sí? La manera como me relaciono con los otros y las otras habla de cómo ha sido el proceso de reflexión en torno a mi propia historia de vida y a mi propia manera de entenderme a mí mismo o a mí misma. Si eso está distante, obviamente va a estar distante la relación con los otros, ¿cierto? Por eso es tan común que quien no tiene argumentos usa la violencia, ¿sí? O
sea, quien no tiene argumentos usa la violencia, porque no tiene otro argumento, no tiene nada con qué, no tiene nada dentro, ¿sí? Y la violencia en sus diferentes manifestaciones, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, vamos un poco diciendo que hemos tenido una experiencia y que esa experiencia la queremos comunicar. En esa experiencia se pusieron una cantidad de juegos, de dinámicas, ¿sí? De dinámicas de construcción. Por ejemplo, en la experiencia del Magdalena Medio trabajamos en 13 municipios, hicimos una transformación que, si se quisiera, se ve grande porque fue política pública, programas de formación, elementos de calidad, transformación hasta de la estructura, y éramos 16 gatos, ¿sí? En la Regional 10 hicimos la transformación de 600 escuelas, ¿cierto? De 600 escuelas, y iniciamos siendo un equipo de 35 personas. Luego el equipo terminó siendo como de 280 personas, ¿cierto? Pero es un dinamismo, ¿cierto? Es un dinamismo que va cogiendo desde un grupito pequeño y que se va haciendo. Pero ¿cómo es que se va logrando eso? Porque lo fundamental y lo integrante de cada sujeto se ve comprometido, ¿sí? O sea, si cada persona siente que tiene algo que hacer, esa persona va a originar transformación, ¿sí? Ese es el sentido de las experiencias. Vamos a ver un poco que esas experiencias han partido de toda una concepción. Están los sujetos, pero también está, para contestar la pregunta del compañero de allí, el territorio, ¿cierto? Y el territorio en ambas experiencias se concibieron como sistemas vivos, ¿cierto? Sistemas vivos, no seres vivos, sistemas vivos, ¿sí? ¿Y qué queríamos decir con esos sistemas vivos? Pues que esos sistemas son justamente un conjunto de historias, de culturas, de identidades, de sus regiones, de diversidad, que se complementan y apoyan en la realización de una región en paz, con dignidad, ocupada productivamente por sus propios pobladores, organizados y organizadas en armonía con la naturaleza. Es decir, estamos tomando sujetos, estamos tomando la parte productiva, estamos entendiéndonos en un lugar geográfico particular, ¿sí? Magdalena Medio, al lado del río Magdalena, a determinada altitud, latitud, ¿cierto? Que genera determinados insumos y que necesitamos que la gente ocupe el territorio productivamente, y productivamente en función de la vida. La provincia de Santo Domingo. Entonces, esta es la mirada de la provincia de Santo Domingo como si la estuviéramos mirando desde Cartagena. Estamos aquí en Cartagena y estamos mirando la provincia de Santo Domingo, ¿sí? Y este que entra aquí es el río Sama, ¿sí? El río Sama, que es el que baña toda la ciudad. Y decimos, la provincia de Santo Domingo es un lugar para la integración, para la apertura, para la mistura de culturas, lenguas, costumbres, religiones, comidas. Es una cosa increíble, increíble. Como es un lugar de puerto, por ahí se encuentra de todo de comida, de todo. Que van configurando a las formas de ser, entender y sentir de sus pobladores y pobladoras, construidas por una larga historia que ya tiene más de 500 años. Creo que todos sabemos que ahí fue donde llegó Cristóbal Colón, ¿no? ¿Sí? Entonces ellas tienen la primera universidad, tienen la primera catedral, tienen la primera de todo. Ellos son los primeros, luego nosotros fuimos como a los 20 años, más o menos. ¿Sí? ¿Cuántos años fue después? Yo ya no me acuerdo de la historia. Ok. En ambos entendemos, ¿cómo? En ambos entendemos las dos experiencias como sistemas vivos. ¿Y qué es lo que significa que sean sistemas vivos? Hay una serie de características que las vamos a trabajar. Lo primero es la sustentabilidad de los recursos. Entonces entendemos que los recursos, si es un sistema vivo, los recursos son el patrimonio, ¿cierto? Los recursos no son para gastarse, sino el recurso es el patrimonio. Entonces la sostenibilidad o sobrevivencia a largo plazo del sistema depende de una base de recursos que es limitada. Y el trabajo de entender como sistema vivo es que nos damos cuenta que tenemos la conciencia de que esos recursos son limitados. Los flujos de energía o el impulso de los procesos, el sistema identifica las fuentes de energía,
se alimenta e impulsa esos procesos desde esas fuentes de energía. ¿Cuáles serían en ambos casos las fuentes de energía? Las personas, los sujetos, las ideas, los productos, las relaciones, ¿sí? Hay toda una cantidad de fuentes de energía diversas. Relacionamiento y la interacción sutil. Es muy importante entender esto. Nosotros no podemos hacer nada por las otras personas. Nosotros no podemos hacer nada por nadie. Lo único que podemos hacer es inspirar. Inspirar. Por eso la acción con cuidado de la que estaba hablando la compañera hace un rato es muy importante. Yo no puedo hacer nada por nadie. Yo lo único que puedo hacer es decir, mire, pues yo tal vez creo tal cosa. Y yo he tenido tal experiencia. Punto. Ya lo que usted haga o lo que el otro haga o lo que yo haga con lo que usted me da ya es una responsabilidad propia, mía, personal, ¿sí? La interdependencia, el reconocimiento de la potencialidad de los sujetos y las comunidades. Esto sí que es importante. Tenemos que entender que somos interdependientes, ¿sí? Es decir, yo dependo de ti como tú dependes de mí, ¿sí? Nadie es autónomo. ¿Cuál es su autonomía? Usted puede decidir en este instante pararse o sentarse, escuchar atentamente o no, tomar nota o puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Pero de alguna manera también eso le va a permitir estar o no estar en unas dinámicas con un grupo, ¿cierto? Le puede permitir encontrar determinados sentidos colectivos, ¿sí? Y también depende de lo fundamental de la vida. Depende del aire, del agua, depende del cariño, del afecto, de la comida, ¿sí? Hay una interdependencia que solamente con el otro podemos hacer cosas, solamente por él. Y también en esa interdependencia hay un punto que es fundamental, que no es sencillo, es fácil decirlo pero difícil hacerlo, y es reconocer la potencialidad de los otros y las otras. Y para reconocer la potencialidad de los otros y las otras, necesariamente tenemos que reconocer la potencialidad propia. Si yo no reconozco todos mis valores, no puedo reconocer los de los demás. ¿Sí? Tengo que darme cuenta de todo lo que yo valgo para poder reconocer los de los demás. ¿Sí? Ok. Los ciclos fluctuantes, retroalimentación y el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Eso que estábamos hablando del dinamismo. Entonces, fluctuamos, vamos y venimos, nos devolvemos, ¿cierto? Aprendemos y desaprendemos, acertamos y nos equivocamos, ¿sí? Estas experiencias podríamos, además de que hemos presentado muy rápidamente en qué ha consistido, podríamos hacer una gran lista de aciertos, pero también una gran lista de errores, y desaciertos y de equívocos, ¿cierto? Y en ese fluctuar, o sea, el tema no es tener la razón y no es hacer las cosas totalmente bien, es no dejar de hacerlas, es permanecer en el ritmo de intentar construir colectivamente, ¿sí? La diversidad o la búsqueda de la complejidad. Y aquí sí que tenemos una tarea importante, pero importantísima. Todo el tiempo nos están diciendo es que las cosas son así. Es que hay una línea correcta y hay una línea incorrecta. Hay un principio y un final. Ante eso siempre hay que huir. Siempre hay que huir, ¿sí? Por ejemplo, en el campo político, siempre nos dicen, no, es que hay una política que es el ideal, ¿cierto? Pero la política es una política que es real. Entonces la política ideal dice que participamos, la política real dice que acá el tema es el clientelismo. Ni tanto ni tampoco. Siempre es una mezcla y nosotros, siempre es una diversidad y nosotros podemos hacer la diferencia. Y el entender que hacemos parte de la sociedad, eso es lo que nos transforma. Porque la otra posibilidad, por ejemplo, ahora a propósito de las elecciones, el no participar es ya participar. ¿Sí? Es una forma de participar. Claro, total. El no participar, es decir, no hago algo, es ya hacerlo. Es ya tener posición. ¿Cierto? Y entonces cuando miramos desde esa perspectiva de complejidad las acciones, entonces siempre estamos pensando que hay posibilidades, que hay un marco abierto, que no es ni blanco ni negro, ni arriba ni abajo, sino que siempre vamos a encontrar un camino por donde andar. ¿Sí? Muy bien. Y el otro elemento es el tema de coevolución.
Nunca evolucionamos solitos, siempre evolucionamos con otros. Y además pasa una cosa que es absolutamente maravillosa. Yo lo recuerdo como anécdota, aunque yo sé que ustedes ya estudiaron eso hace rato y pues que puede parecer hasta chistoso. Y es cuando empezamos a estudiar, teníamos un equipo de estudio y nos encontrábamos una vez cada 15 días y nos sentábamos horas y horas a estudiar en el equipo. Y el día que entendimos cómo era que de los sistemas emergían propiedades, fue para todos una gran revelación. No, eso fue haber descubierto el agua tibia, ¿sí? Pero fue maravilloso, pero fue un debate colectivo de que el uno dijo algo, el otro estudió, el otro puso, y ese día tuvimos la sensación profunda de que eso no hubiera sido posible si no hubiéramos estado todos sentados trabajando 4 horas juntos. Y desde ese día ya no se nos olvida cómo es que es el tema de la emergencia y de la emergencia de las propiedades de los sistemas, ¿sí? Que tiene que ver con la conjunción de diversas posibilidades de los sujetos, de diversas energías y propiedades que hacen que un sistema va un nivel más arriba o más expandido, pero que no tiene que ver con las propiedades de cada uno de los individuos que conforman el sistema, ¿sí? Y haber entendido eso, para nosotros fue un gran descubrimiento, pero eso solamente es posible en una acción colectiva. Y ahí es donde coevolucionamos y ya, en ese equipo de trabajo ya no se nos va a olvidar nunca, nunca, porque fue una acción colectiva, fue una evolución colectiva. Bueno, vamos a ver un poquito cómo sería esto, entonces, en el tema de las nociones de comunidades de aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo es que eso entonces ya se lleva más concretamente a la acción? Veamos primero. Uy, este casi no se ve. Perdón un segundito, vamos a hacer un cambio para que esto se vea. Sin fondo. Sí, vamos a quitarle el fondo. ¡Ay, mira lo que sucedió! ¿Ya? Ok, vale. Uy, sí, qué pena con ustedes. Bueno, entonces lo primero, para trabajar el tema de las comunidades de aprendizaje, vamos a ver, es decir, porque hemos estado hablando de todo el tema de los aprendizajes colectivos, entonces uno dice, bueno, ¿y eso cómo es? ¿Eso cómo se hace? Entonces hay algunos ejemplos, algunos elementos integradores. El primero tiene que ver con ser sujeto. Entonces, ¿qué es eso de ser sujeto? ¿Qué es eso de ser sujeto para nosotros y nosotras? Acá nos hacen una propuesta, nos dicen, ser sujeto puede ser entendido como una unidad diversa, compleja, que tiene que ver con la naturaleza, la vida, la sociedad, la cultura, la política y el proceso de conocimiento. Ser sujeto es entenderse, y ahí en la segunda frase puede ser entendida un poquito como egocéntrica, pero sí lo es. Sí lo es. Sí lo es. Cuando nos damos cuenta que podemos hacer la diferencia. Es decir, que si yo estoy o no estoy, sí marca una diferencia. Sí puedo aportar. Ahí hay un elemento clave. Hay un elemento clave que no es banal. Y es darme cuenta del aporte que yo tengo en una comunidad, ¿sí? Ser sujeto es vivir en permanente enfrentamiento de dos comunicaciones que le exigen decisión. Por un lado, el amor, la solidaridad, la amistad, la dedicación. Y por otro, el odio, la envidia, los celos, por ejemplo, la subvaloración, la de que eso no me importa, la de que eso no vale la pena, ¿cierto? Y todos estamos al interior de nosotros en esa guerra interna, ¿cierto? Todo el tiempo. ¿Ustedes se acuerdan de la famosa historia esa de un abuelo indígena que está con todos sus nietecitos? Y entonces el abuelito ya está como muy viejito, y entonces uno de los niños le dice que le cuente algo que vaya a ser muy importante para su vida. Y él le dice, mira, dentro de ti hay 2 lobos, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa famosa historia que es muy linda? Entonces, hay 2 lobos.
Hay dos lobos. Un lobo, bueno, para el que se la sabe, chévere. Para el que no se la sabe, la compartimos. Entonces, hay un lobo que es el lobo del amor, del afecto, de la ternura, de la solidaridad. Y hay otro lobo que es el de la envidia, la del odio, la del desprecio, la de la subvaloración, la del pesimismo. Y entonces le dice, bueno, abuelito, ¿y yo qué hago y cuál de los lobos va a ganar? El que tú alimentes. El que tú alimentes, ¿sí? Entonces, este ser que se cree fundamentalmente que puede transformar el mundo que le rodea, puede alimentar el lobo que desea alimentar para transformar ese mundo, ¿sí? Y esa sí es una opción absolutamente autónoma, ¿sí? Autónoma. Luego se confronta con lo que pasa a su alrededor, ¿sí? Muy bien. Y hay una cosa que es muy importante, el ser sujeto implica exclusión como inclusión, ¿sí? Todos y todas aprendemos permanentemente en comparación con el otro. Es un ejercicio. De eso tenemos que estar conscientes. Estamos diciendo, permanentemente en nuestra mente estamos diciendo, es que yo soy o no soy como la persona que tengo al frente. Es que yo lo haría de tal manera, permanentemente. Entonces estoy incluyendo, o me gusta eso, o esa parte me gustó, entonces yo lo incluyo. Y lo voy también excluyendo. Ese proceso de ser sujeto es un proceso fundamental. Nadie que trabaje en educación, nadie que quiera meterse en procesos educativos puede sustraerse de esa tarea. Hay que ser sujeto, hay que meterse en el sí mismo, hay que trabajarse como ser humano. No hay de otra, porque no damos, lo único que damos es lo que somos. Lo único que damos es lo que somos. Lo que no somos no lo podemos dar. Bueno, ¿qué tal esto? ¿Sí se ve? ¿Regular? Perdón, un segundito, le cambiamos el que parece que... Ajá. Mejoró, ¿cierto? Ok, vale. Entonces, el otro elemento que es muy importante es que somos parte de una especie. ¿Cómo es que se llama nuestra especie? Homo sapiens, homo, el que camina en dos pies y que además piensa. ¿Cómo? El que además piensa, ¿no? Y entonces ese Homo sapiens ha surgido de la confluencia de varios elementos. Ha surgido de la confluencia del cerebro, el lenguaje, la cultura y la mente, ¿sí? Yo creo que ustedes ya leyeron a Morán, ¿cierto? Ya leyeron a Morán, y ya entonces Morán decía que el sapiens fue antes del Homo sapiens, ¿cierto? Entonces Morán decía que el sapiens, es decir, la cultura estaba aquí, y el ser humano, en la conjunción del pensamiento y el lenguaje, se fue constituyendo, ¿cierto? Y entonces Morán dice que no nos podemos constituir, es decir, nuestro pensamiento no se puede constituir si no pasa por el lenguaje, ¿sí? Por el lenguaje. Por eso es que es tan importante eso que nos han dicho tanto del lenguajear, ¿cierto? Del lenguajear. No es posible construir pensamiento si no estamos permanentemente en la construcción de un lenguaje y de una comunicación. Eso es fundamental y eso nos constituye como una especie. ¿Cómo sabemos nosotros que somos una especie y una especie muy particular? Por algo que hemos construido a partir del lenguaje, que es la cultura, ¿sí? Este señor, que ahora se me olvida el nombre, perdón, nos dice que nos constituimos, lo que nos une es que todos estamos en un entorno cultural, pero al mismo tiempo la cultura nos separa, porque identificamos, no, es que tú eres santanderiano, ¿cierto? Tú eres santanderiano, pero no, es que tú eres boyacense, es que tú eres paisa, tú eres costeño, ¿tú eres de dónde? Del sur de Italia. Del sur de Italia, muy bien. ¿Cómo se les dice a los del sur de Italia? ¿Cómo? Italiano. No. No, ¿cómo se la... ¿Cómo se dice? Ah, ya. Entonces, ya
no lo vamos a decir, dejémoslo así. Eso, pero entonces a cada uno nos van marcando y nos van colocando porque supuestamente pertenecemos a una cultura, pero todos y todas tenemos una cultura, ¿sí? Entonces decimos, ven, la identidad cómo es, ven, los valores, no, las costumbres, ven, entonces el folclore, entonces la literatura, y siempre hay un referente que se parece en algún lugar a otro, ¿sí? Entonces todos estamos inmersos en una cultura grande, que es que todos tenemos cultura, pero al mismo tiempo tenemos culturas específicas que de alguna manera en algún momento también nos pueden distanciar, ¿sí? Entonces eso es lo que hace también que seamos especie.